Hola, mi nombre es Luz y en este video les mostraré mi proyecto final de la materia de Derecho, el cual consiste en explicarles algunos contratos para su mayor comprensión. Espero esto les ayude y sea de su agrado. Gracias. Los contratos. Proyecto final. Introducción. Durante esta presentación analizaremos algunos tipos de contratos. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? Los derechos y obligaciones a los que están sujetas cada una de las partes, entre otros aspectos importantes. En primer lugar, veremos los contratos preparatorios. ¿Qué son? Bueno, según el artículo 1735, el contrato preparatorio o promesa de contrato es aquel por virtud del cual una parte o ambas se obligan a celebrar dentro de cierto tiempo un contrato futuro determinado. La promesa de contrato solo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo establecido. Tiene por objeto prefigurar, asegurar o perfilar un contrato definitivo futuro, que le da su razón de ser. Derechos y obligaciones. Las partes involucradas en el contrato de promesa están obligadas a cumplir con el compromiso de determinado contrato a futuro. Si alguno de los dos no continúa con el negocio, tendrá que pagar una indemnización, según el monto convenido y establecido en el acuerdo. Formas de extinguir el contrato. El acuerdo preparatorio o contrato de promesa se da por terminado cuando las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus disposiciones. Contratos de compra-venta. El artículo 1741 nos dice que la compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ella un precio cierto y en dinero. Derechos y obligaciones. Del vendedor. Artículo 1781. El vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar las calidades de la cosa y a prestar la evicción. Del comprador. Artículo 1791. El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado, y especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. Puntos a tomar en cuenta. Entre tanto no se fije el precio por el tercero, no existirá compraventa. El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas o cervecerías no dan derecho para exigir su precio. El vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Condiciones. Artículo 1764. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Artículo 1779. Los peritos y los corredores no pueden comprar los bienes en cuya venta han intervenido. El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar en el momento en que reciba la cosa. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude salvo convenio en contrario. Artículo 1784. El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. Formas de extinguir el contrato. El contrato de compraventa se extingue por las mismas causas propias de los contratos. Si hay existencia de vicios ocultos, si el comprador no paga la cantidad acordada en el plazo convenido, o si el vendedor entrega una cosa diferente a la pactada. Contrato de permuta. Artículo 1822. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Derechos y obligaciones. Según el artículo 1823, si uno de los contratantes recibe la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propiedad del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio, y cumple con devolver la que recibió. Artículo 1824. El permutante que sufre evicción de la cosa que recibió en cambio podrá reivindicar la que dio,
si aún se halla en poder del otro permutante, o a exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios. Puntos importantes. Artículo 1826. Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, en cuanto no se opongan a los artículos anteriores. Formas de extinguir el contrato. El contrato de permuta se extingue por las mismas causas propias de los contratos de compraventa. Si hay existencia de vicios ocultos, si una de las partes no entrega la cosa acordada en el plazo convenido, o si una de las partes entrega una cosa diferente a la pactada. Contrato de donación. ¿Qué es? Según el artículo 1827, la donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Derechos y obligaciones. El artículo 1845 nos dice que la donación, hecha a varias personas conjuntamente, no produce a favor de éstas el derecho de acrecer, sino es que el donante lo haya establecido de un modo expreso. Artículo 1846 nos dice que el donante solo es responsable de la evicción de la cosa donada, si expresamente se obligó a prestarla. Artículo 1850. Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas las deudas del donante, anteriormente contraídas, pero solo hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas tengan fecha auténtica. Condiciones. Artículo 1828. La donación no puede comprender los bienes futuros. Artículo 1837. No puede hacerse donación verbal más que de bienes muebles. Artículo 1838. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de unos 1,000 pesos. Datos extras. Artículo 1829. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Artículo 1835. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador. Artículo 1836. La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. Artículo 1841. La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. Formas de extinguir el contrato. Según el artículo 1866, la donación puede ser revocada por ingratitud. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste, y si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza. Contrato mutuo o préstamo. ¿Qué es? El artículo 1880 nos dice que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Artículo 1881. Para que se transmita la propiedad de las cosas fungibles al mutuatario, deberá hacerse entrega real, jurídica, virtual o ficta respecto a dichos bienes. Derechos y obligaciones. Artículo 1887. El mutuante es responsable de los perjuicios que sufre el mutuatario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno al mutuatario. Artículo 1888. El mutuatario será también responsable de los perjuicios que sufre el mutuante por la mala calidad o vicio de las cosas que restituya, aun cuando desconozca tales defectos. Artículo 1889. El mutuatante es responsable para el caso de que el mutuatario sufriera evicción. Si fuere el mutuatante quien sufriera evicción respecto de las cosas que le fueron restituidas por el mutuatario, renacerá la obligación de éste, quedando el pago sin efecto. Artículo 1890. Cuando el mutuatario sufra evicción, solo podrá exigirle al mutuante que cumpla nuevamente su prestación y lo indemnice de los daños y perjuicios si hubo mala fe, o si lo prefiere, que el contrato quede sin efecto. En este último caso tendrá derecho el mutuatario a exigir daños y perjuicios, solo en el caso de mala fe del mutuante. Formas de extinguir el contrato.
Este contrato se extingue si el mutuante o mutuatario se ve incapaz de cumplir con su respectivo requisito, y normalmente este contrato llega a su fin cuando el mutuatario ha cumplido con todas sus obligaciones. Contrato de arrendamiento. ¿Qué es? Un contrato de arrendamiento es un documento que protege tanto los derechos del arrendador como del arrendatario. Su objeto es que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Su finalidad es especificar los derechos y las obligaciones que ambas partes tienen sobre el bien arrendado. Su fundamento legal es que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendador. Obligaciones que tiene el arrendador. A entregar el arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, y si no hubo convenio expreso para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada. A conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. A responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento. Derechos del arrendador. Como arrendador, usted tiene derecho a esperar el pago completo de la renta a tiempo, siempre que la propiedad que usted rentó esté en buenas condiciones. Un inquilino debe solicitar las reparaciones en forma oportuna y por escrito. El arrendatario. Obligaciones del arrendatario. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos, a responder los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, a servirse de la cosa solamente por el uso convenido, o el que sea conforme a la naturaleza y destino de ella, a restituir la cosa al terminar el contrato. Derechos del arrendatario. Tiene derecho a que se le garantice el uso pacífico del bien durante todo el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento, y a que se le hagan las reparaciones necesarias al inmueble para su ocupación. Formas de extinguir el contrato. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada. Por convenio expreso, por nulidad, por rescisión o resolución, por confusión, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada por caso fortuito o fuerza mayor, por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública o por evicción de la cosa dada en arrendamiento. Contrato de comodato. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble, y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Es el medio a través del cual, de manera legal, una persona, conocida como comodante, presta el uso de su inmueble a otra, conocida como comodatario, sin requerir una compensación a cambio. Derechos y obligaciones. Según el artículo 2010, el comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa, y es responsable del deterioro que haya sufrido por su culpa. Si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor inmediato anterior al demérito de ella, abandonando su propiedad al comodatario. Artículo 2012. El comodatario responde de la pérdida de la cosa si la emplea en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito. Artículo 2016. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso o la conservación de la cosa prestada. Artículo 2017. Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le deba al dueño. Artículo 2018. Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones. Artículo 2021. Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer para la conservación de la cosa algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá la obligación de reembolsarlo. Formas de extinguir el contrato. Artículo 2023.
El comodato termina por la muerte del comodatario. El comodato termina también por la enajenación de la cosa acomodada. En este caso, el comodatario deberá restituir la cosa al comodante, aun cuando no hubiere terminado el plazo o uso convenidos. Datos extras. El comodato carece de valor probatorio cuando no aparece ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado, o inscrito en el registro público de la propiedad. Artículo 2008. Cuando el préstamo tuviera por objeto cosas consumibles, solo será comodato si por voluntad de las partes se altera su destino natural, de tal manera que se utilicen sin ser consumidas y se restituyan idénticamente. Artículo 2009. Los tutores, curadores y, en general, todos los administradores de bienes ajenos no podrán dar en comodato sin autorización especial los bienes confiados a su guarda. Contrato de depósito y secuestro. Iniciaremos con el contrato de depósito. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél le confía y a guardarla para restituirla cuando la pide el depositante. El contrato de depósito consiste en confiarle una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla después. Quien encarga la cosa corporal se denomina depositante y a quien le es encargada depositaria. Tipos. Existe el contrato de depósito civil, que es de carácter gratuito. El depositario es un particular que puntualmente asume el depósito del bien, no siendo su principal actividad económica. Y el contrato de depósito mercantil es de carácter oneroso. El depositario realiza una actividad económica de almacenaje y custodia de mercancías. Derechos y obligaciones. Artículo 2026. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos del lugar en que se constituye el depósito. Artículo 2029. El incapaz que acepte el depósito solamente queda obligado a restituir la cosa depositada, si ésta se conserva aún en su poder, o el provecho que obtuviere con la cosa o con su precio. Artículo 2031. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla cuando el depositario se la pida, aunque al constituirse el depósito se hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado. Artículo 2037. El depositario no está obligado a entregar la cosa cuando judicialmente se haya mandado retener o embargar. Artículo 2038. El depositario puede, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Artículo 2041. El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. Formas de extinguir el contrato. Una de las formas es cuando se llega a la fecha del plazo pactado, o cuando el depositante pide la restitución del mismo, así sea antes de la fecha establecida en el contrato. Este contrato recae solo sobre cosas materiales muebles, cuya entrega solo se hace a título de mero tenedor al depositario. Es decir, el depositante no se desprende de su derecho de dominio. El depositario solo se encarga de guardar la cosa y le queda prohibido usar la cosa, a menos que se estipule otra cosa por parte del depositante. Contrato de secuestro. El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Rigen para el secuestro convencional las mismas disposiciones que para el depósito. Tipos. Convencional. El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella. O judicial. Secuestro judicial es el que se constituye por decreto del juez. Derechos y obligaciones. Los depositantes están obligados solidariamente a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad pactadas en el contrato. Los depositantes se obligan a asumir el monto de los gastos que genere la recepción y devolución del bien secuestrado, así como a abonar o reembolsar, si es el caso, todos los demás gastos que importen la conservación y custodia del mencionado bien y otros que se generen como consecuencia de la ejecución de este contrato. El depositario dará cuenta documentada de estos gastos.
El depositario se obliga a recibir, conservar, custodiar, administrar y devolver el bien, comprometiéndose a ejecutar la prestación a su cargo con la mayor diligencia, en atención a la naturaleza de la obligación asumida y procurando la misma eficiencia de sus servicios. Formas de extinguir el contrato. Extinción. Artículo 2051. El encargado del secuestro convencional no puede libertarse de él antes de la terminación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas o por una causa que el juez declare legítima. Fundamento legal. El secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y, en su defecto, por las mismas del secuestro convencional. Contrato de mandato. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. Es el contrato mediante el cual una persona, mandante, confía la gestión de uno o más negocios a otra, el mandatario, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Tipos. Contrato de mandato. Es por el que se atribuye al mandatario la capacidad de actuar en nombre del mandante en todos sus asuntos. Contrato de mandato específico. Es el acuerdo que se pacta entre dos partes con un fin concreto y solo ese. Contrato expreso. En este caso, la voluntad de las partes queda concretada en instrucciones, obligaciones y términos del acuerdo. Contrato tácito. El contrato de mandato se da por sobreentendido, como también la aceptación por parte de quien realizará una acción concreta en nombre de otro. El contrato puede ser oneroso, cuando el mandante tiene previsto entregar una retribución al mandatario a cambio de los servicios prestados, y de no hacerlo se consideraría que no ha cumplido con las obligaciones que para él se deriva del acuerdo. Puede darse también un contrato de mandato gratuito, que es cuando no existe un aliciente económico que justifique la acción del mandatario y éste actúa de buena fe. Derechos y obligaciones. El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que pueden determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo, debe dársela sin demora de la ejecución de dicho encargo. El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, conforme al convenio si lo hubiere, no habiéndolo cuando el mandante lo pida y en todo caso al fin del contrato. El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario. El mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores. Formas de extinguir el contrato. Por revocación, por renuncia del mandatario, por muerte del mandate o del mandatario, por interdicción de uno u otro, por conclusión de su vigencia legal, por el vencimiento de plazo por el que fue otorgado o por la conclusión del negocio para el que fue concedido. El mandato especial será irrevocable cuando su otorgamiento se hubiere estipulado como condición de un contrato bilateral o como medio para cumplir una obligación contraída. Contrato de prestación de servicios. Es un convenio a través del cual un profesionista o prestador de servicios, es decir, una persona que tiene conocimientos específicos en alguna materia, se obliga a prestar a otra persona física o moral un servicio profesional a cambio de una retribución, conocida comúnmente como honorarios. Mediante este contrato, el profesional se obliga a prestar a una persona física, autónomo o moral un servicio profesional a cambio de una retribución. Derechos y obligaciones. Artículo 2121. Los que sin estar autorizados por la ley ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Artículo 2124. Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesionista y de los anticipos que hubieren hecho. Artículo 2126. Los profesionistas tienen derecho de exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. Artículo 2127.
Siempre que un profesionista no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que los ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Formas de extinguir el contrato. Una de las formas de finalizar este tipo de contrato es mediante el mutuo acuerdo de ambas partes de concluir la prestación del servicio. En el caso de que se trate de la prestación de un servicio de forma indefinida, es aconsejable reflejar las causas y forma para poder extinguir dicho acuerdo. Datos extra. Artículo 2119. El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. Artículo 2120. Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaren, a las condiciones económicas del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo haya prestado. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Contrato de obra. El contrato de obra es aquel por el cual el empresario o contratista realiza una obra que le ha sido encargada por el dueño con elementos propios y sin estarle subordinado jurídicamente, bien sea por un precio alzado, por presupuesto previamente aprobado o por un porcentaje convenido sobre el costo total de la obra, independientemente de que los materiales sean suministrados o no por el contratista. Derechos y obligaciones. Si la obra se combinó por presupuesto aprobado por el dueño y el empresario, a medida que se ejecuten las partes que comprenden cada partida de dicho presupuesto, tendrá derecho el contratista a cobrar su precio, salvo convenio en contrario. El empresario que se encargue de practicar alguna obra por precio determinado no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales y de los salarios, a menos que, por circunstancias insuperables e imprevisibles, estos aumentos sean superiores a la 10ª parte del precio total convenido, pues en este caso el contratista podrá pedir la revisión de dicho precio, y si el dueño no acepta, someter el asunto a la resolución judicial, para que mediante juicio de peritos se resuelva lo conducente. Una vez pagado y recibido el precio, no ha lugar a reclamación sobre él, a menos que al pagar o recibir las partes se haya reservado expresamente el derecho de reclamar. Formas de extinguir el contrato. Por cumplimiento normal, es decir, que el contrato se cumplió por ambas partes. Por rescisión, ya sea administrativa, por causas imputables al contratista, o bien por rescisión judicial por causas imputables a la dependencia, o por terminación anticipada. Contrato de portadores y alquiladores. ¿Qué es? Es el contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección a la de sus dependientes, por tierra o por aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos. Si no constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas. Su finalidad es entregar las cosas para su transporte, entregar las cosas convenientemente empacadas y envasadas, pagar el precio del transporte y abonar los gastos legítimos al porteador, declarar el contenido de los bultos, así como especificar si son de naturaleza peligrosa. Derechos y obligaciones. La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se cometan, de leyes o reglamentos fiscales o de policía, será del conductor y no de los pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser que la falta haya sido cometida por estas personas. Las personas transportadas no tienen derecho para exigir aceleración o retardo en el viaje, ni alteración alguna en la ruta, o en las detenciones o paradas, cuando estos actos estén marcados por el reglamento respectivo o por el contrato. Se tiene derecho a que se le pague del porte la parte proporcional al camino recorrido. El alquilador debe declarar los defectos del medio de transporte y es responsable de los daños y perjuicios que resultan de la falta de esta declaración. Datos extra. Según el artículo 2181, el crédito por fletes que se adeudaren al porteador será pagado preferentemente con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder del acreedor. Artículo 2183.
El contrato de transporte se resolverá de hecho antes de emprenderse el viaje o durante su curso si sobreviene algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. Contrato de hospedaje. Definición. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás servicios propios del hospedaje. Este contrato se celebrará tácitamente si el que presta el hospedaje tiene establecimiento destinado a ese objeto. Tipos. Expreso y tácito. El expreso se rige por las condiciones estipuladas. El tácito expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. Clasificación. Principal. Porque no depende de ningún otro contrato para su creación y a que subsiste por sí mismo. Y bilateral, porque hay derechos y obligaciones recíprocos. Derechos y obligaciones. Obligaciones del hotelero. Colocar los reglamentos en lugar visible, resarcir los daños y perjuicios que sufre el huésped o sus bienes si existiera culpa o negligencia, custodiar dinero y objetos del valor en concepto de depositario, derechos del hotelero, retener el equipaje y efectos del huésped en caso de no pagar, extraer el equipaje sin responsabilidad cuando haya incumplimiento de huésped, derecho de vender, con intervención notarial, los bienes si 30 días después de liquidado el contrato no se presenta a liquidar su cuenta. Obligaciones del huésped, pagar la retribución. Derechos del huésped, gozar los servicios que el comerciante ofrece según la ley y reglamentos respectivos. Formas de extinguir el contrato. Por vencimiento del término, por convenio expreso, por nulidad o por rescisión. Contrato de asociación civil y sociedad civil. Es cuando varios individuos convenieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común, que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Derechos y obligaciones. Conforme a la naturaleza no lucrativa de la asociación, los asociados no tendrán derechos sobre el haber social, cuotas o recursos, ni a explotar o utilizar en forma alguna los bienes de la misma en su beneficio personal. Los asociados tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación, y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. Los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. De la disolución de la sociedad. Según el artículo 2237, la sociedad se disuelve por 7 razones. La primera es por consentimiento unánime de los socios. La segunda por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de la sociedad. La tercera por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad. La cuarta por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. La quinta por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. La sexta por renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. Y la séptima, por resolución judicial. Contrato de fianza. La fianza es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya sea que la ignore o ya sea que la contradiga. Puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Para otorgar una fianza legal o judicial por más de 1,000 pesos,
se presentará un certificado expedido por el encargado del registro público, a fin de demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder del cumplimiento de la obligación que garantice. Derechos y obligaciones. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto. Según el artículo 2295, puede también obligarse al fiador a pagar una cantidad en dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales del deudor. Formas de extinguirse. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador extingue la fianza. Contrato de prenda. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble, enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces, que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero necesitará inscribirse en el registro público, a que corresponda la finca respectiva. El que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos, salvo convenio en contrario. Derechos y obligaciones. El acreedor adquiere por el empeño el derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada, el derecho de recobrar la prenda de cualquier detentador sin exceptuar al mismo deudor, el derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar la cosa empeñada a no ser que use de ella por convenio. El acreedor está obligado a conservar la cosa empeñada como si fuera propia y a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia, y a restituir la prenda luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus intereses y los gastos de conservación de la cosa, si se han estipulado los primeros y hecho los segundos. Formas de extinguir el contrato. Extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquier otra causa legal, queda extinguido el derecho de prenda. El contrato de prenda se puede extinguir por declararse la nulidad, por la rescisión, la remisión, confusión, compensación, etc. Al ser un contrato accesorio, seguimos el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y por lo tanto, tal y como se establece en el Código Civil, si se extingue la obligación principal garantizada mediante el contrato de prenda, por cualquiera que sea la causa, por consecuencia, éste también termina. Contrato de hipoteca. Es un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles o derechos reales. Su objeto es garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, y su finalidad es que si el deudor no paga su deuda, el acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que le deben. Condiciones. La hipoteca solo puede recaer sobre inmuebles ciertos y determinados o sobre los derechos reales que en ellos estén constituidos. No se podrán hipotecar los frutos y rentas pendientes con separaciones del predio que los produzcan, los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante y exceptuándose en todo caso las de aguas, la cual podrá ser hipotecada. Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente puede ser hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. Derechos y obligaciones del deudor. Entre sus derechos se encuentran los siguientes: a declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad si la conoce, a pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos, a exigir la constitución de hipoteca necesaria, a objetar la suficiencia de la que se ofrezca, a pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo insuficientes para garantizar el crédito, y a declarar vencido anticipadamente el total del adeudo y exigible a la fecha, a menos que se sustituya la garantía en forma bastante e igual a la anterior en un plazo de 6 meses. Obligaciones.
a constituir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y, en caso contrario, a pagarle todos los daños y perjuicios si es que los derechos en que aquella se hubiere constituido se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, a anticipar el pago si es que no hay una disminución del valor que verifique que fue culpa del deudor. Derechos y obligaciones del acreedor. Entre sus derechos están a ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, a menos que los derechos de prelación que establece este código, a percibir los frutos en el usufructo concedido por este código a los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes, a intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponda, y a ser indemnizado por el deudor de los daños y perjuicios que se le haya seguido. Obligaciones. A no pedir la anticipación del pago si es que la disminución del valor que verifique que no fue culpa del deudor, a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores, y a pagar en forma vitalicia predeterminada cantidad de dinero, preferentemente en forma mensual, al pensionista o su beneficiario, que deberá ser cónyuge, concubina o concubinario, en base al valor del inmueble que se otorgará como garantía a través de la hipoteca pensionaria. Formas de extinguir el contrato. Cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, cuando se remate judicialmente la finca hipotecada por la remisión expresa del acreedor o por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. Yo con esto me despido y doy por concluida mi presentación, aclarando que toda la información mostrada en esta presentación fue recabada del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Gracias por su atención.